Los sectores de la industria como hoteles y restaurantes se han visto afectados recientemente por la actual pandemia. Y ante estas circunstancias, los profesionales contables ejercen un protagonismo fundamental en la asesoría de sus clientes. Hoy en el programa La Voz del Contador Privado estaremos conversando sobre las principales consideraciones en el desarrollo de un presupuesto y flujo de caja en hoteles y restaurantes ante el COVID-19. Acompáñanos. Bienvenidos a su programa La Voz del Contador Privado. Un gran saludo de parte de la Junta Directiva y de todo el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica a cada una de las contadoras y contadores que el día de hoy nos van a acompañar durante el desarrollo de este programa. Les habla Ivette Barbosa, directora de la Comisión de Educación, y hoy vamos a desarrollar un tema muy importante y va muy relacionado con lo que se vio el martes pasado en nuestro colegio. Hablamos sobre los flujos proyectados relacionados con lo que son préstamos bancarios. De ahí nos nace el tema del día de hoy. Vamos a enfocarnos en lo que son presupuestos y lo que son flujos de efectivo proyectados para un sector que ha estado muy afectado en estos tiempos de economía por la crisis del COVID-19 y que es el sector turismo. Una de las actividades que ha sido de las principales en la parte económica en nuestro país, y hoy vamos a abarcarlo desde los puntos de vista de nosotros, contadores privados de Costa Rica. Y para desarrollar este tema tan importante, tenemos dos invitados, una doble bendición, dirían nuestros papás, ¿verdad? Que es dos gemelos. Yo creo que es un tema histórico, realmente un momento histórico, porque hoy vamos a tener dos hermanos que son gemelos y a la vez son contadores privados, son contadores públicos y trabajan en un despacho que es de ellos, llamado Vargas y Vargas. Son expertos en impuestos, en asesoría tributaria, en asesoría financiera de diferentes sectores y contabilidades especiales como es el solidarismo y también como es este sector turístico que vamos a analizar el día de hoy. Primero, darle la bienvenida, ¿verdad? Y realmente para mí es un honor, como vacilábamos ahora, voy a estar entre gemelos, ¿verdad? Para mí es un honor que la Voz del Contador Privado, que el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica tenga dos colegiados que sean gemelos, que trabajen juntos como familia, como hermanos y que realmente desarrollen la profesión contable tan bonita y tan bella que nosotros amamos con todo el corazón, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, de este lado, a mi lado izquierdo, más cerquita, bueno, guardando la distancia, ¿verdad? Tenemos a don Marcos Vargas Siles, ya conocido por nuestros colegiados, porque ya nos dio una charlita en el mes del contador, del sector de asociaciones solidaristas y también tocamos el sector de la línea turística. Bienvenido al programa La Voz del Contador Privado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Muchas gracias, Ivette, y pues siempre agradecido con el colegio, pues muy grato para nosotros estar hoy compartiendo en La Voz del Contador Privado pues este tema que creemos nosotros que es de relevancia porque en el nuevo contexto en que nos encontramos el día de hoy, pues los contadores, como ya lo mencionaba la vez pasada, nos volvemos de alguna manera ese faro de luz, ¿verdad?, para muchos empresarios, y siempre es bueno pues ir tomando las experiencias de otros contadores, un poquito repasar qué está pasando en la actualidad, digamos, con este tipo de sectores y prepararnos para ese futuro, que Dios quiera pues que esta situación se corrija lo más rápido posible, pero que sin embargo hay que ser realistas y la realidad es que por lo menos en los próximos meses no va a haber cambios sustanciales y el año 2021 va a ser un año pues obviamente diferente para el sector turismo, no va a ser tan próspero como ha sido en otros años. Entonces de todo esto tenemos que nosotros echar para nuestro saco y como profesionales en materia contable financiera, pues revisar esas prácticas y esas herramientas financieras que hemos utilizado durante muchísimos años y pues hacer los ajustes que se requieran para poder, digamos, asesorar adecuadamente a nuestros clientes, ¿verdad? Esto es, creo que, una responsabilidad profesional y de ahí nace un poco el tema también, como bien decías vos, escuchamos
la capacitación de los otros colegas, excelente, pero también nos pareció que había una oportunidad pues, de remarcar algunos puntos para un sector en específico que para la economía local es de amplia relevancia, ¿verdad? Ya lo hemos visto en distintos medios donde se habla del turismo constantemente y no es por casualidad, es que es casi 7% del Producto Interno Bruto de este país. Es nuestra industria bandera, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial, y eso sin lugar a duda pues, nos lleva a tener que todos los contadores que estamos involucrados en este sector pues a poner mayor atención a lo que sucede y cómo lo vamos a atender, por lo menos desde nuestra óptica profesional, ¿verdad? Don Guillermo Vargas Siles, bienvenido al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y al programa La Voz del Contador Privado. Primera vez que nos visita y para todos los que lo van a ver ahorita no están viendo doble, ¿verdad? Para que no estamos viendo doble en las cámaras, sino que tenemos en este día la invitación de dos gemelos contadores privados y públicos que nos van a hablar sobre el tema de presupuesto del sector hotelero y flujos de efectivo proyectados. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación para compartir su conocimiento y experiencia con todos los colegiados. Ivette, muchísimas gracias y obviamente lo primero agradecerle al Colegio de Contadores Privados por la invitación. Para mí y para el despacho es un honor poder compartir parte de nuestros conocimientos y además de eso, de ayudar en un sector que, como bien lo explicaba Marcos, aparte de ser un sector bandera, es un sector que Costa Rica le tiene mucho cariño. El turismo tiene una gran ventaja y es que el turismo transmite experiencias, ¿verdad? Entonces no son industrias diferenciadas donde la gente se va con un grato recuerdo. Y Costa Rica ha sabido posicionarse en diferentes medios. Cuando uno ve las experiencias con clientes que trabajan en el sector turismo, hay una gratificación extra por hacer su trabajo y es el lograr que el extranjero o el turista nacional se sientan como en su hogar, ¿verdad? Cuando visitan un restaurante, cuando visitan un hotel. Entonces, la idea para mí hoy es tratar de compartir un poquito los conocimientos que hemos tenido a través de 15 años de ayudar a este sector y que además nos ha dado muchísimos beneficios en el sentido de que hemos aprendido mucho de ellos también. Los contadores muchas veces tenemos esa gran virtud de manejar números, pero también tenemos la capacidad de involucrarnos con el personal que trabaja en hotelería y restaurantes, entonces aprendemos de ellos también y eso nos agrada mucho y quisiéramos hoy compartir esas experiencias con los colegas que trabajan en el sector e incluso con los que no trabajan del sector, ¿verdad? El turismo es una gran industria, emplea más de 100,000 personas solo en turismo. Entonces es una gran industria que necesita un aporte mayor de parte de los que estamos en el frente de las áreas económicas. Muchas gracias y esperemos que este programa sea de mucho provecho para todos los contadores privados, enfocándonos en la parte de que siempre estamos diciendo que nuestra profesión está en una continua evolución, de convertirnos en asesores y realmente ser ese asesor y ese acompañamiento para las empresas. Este programa, La Voz del Contador Privado, con este tema tan especial que son los hoteles y son los restaurantes en lo que son sus finanzas, viene gracias a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfull. Quiero que empecemos a hacer como un antes, un ahora y un después del sector turístico. Nosotros sabemos como contadores privados que damos la información obviamente real para realizar los presupuestos y las proyecciones, y estamos con un acompañamiento continuo de todo lo que va generando mes a mes en las empresas para hacer comparativos en los presupuestos. Pero estos presupuestos no inician en el momento que inicia el mes de la contabilidad, sino que son 6 meses, 7 meses antes, donde nos sentamos con la parte financiera, con la parte contable, para ir desarrollando estos presupuestos. Ninguno del sector turístico y nadie, de ningún sector económico a nivel mundial se imaginaba lo que nos iba a pasar en marzo, especialmente en Costa Rica, que empezó lo fuerte en el mes de marzo. Entonces, ese antes, ¿qué tanto hubo cambios dentro de esos presupuestos que se desarrollaron 6 meses antes con lo que está pasando ahora? Claro, ahí efectivamente, digamos, nadie podía esperar a la situación que estamos viviendo.
inclusive a nivel de estadísticas país, el sector turismo está teniendo un incremento significativo en la visita de extranjeros, es decir, todos teníamos la fe de que era un año muy productivo. Nuestros clientes, hoteles y restaurantes, por lo menos al mes de febrero y los primeros 15 días de marzo, tuvieron meses extraordinarios, es la verdad, digamos. Es decir, era un sector pues, muy pujante, pero con una realidad pues, que cambia a partir de mediados de marzo y que nadie podía esperar, obviamente, ¿verdad? Y esto, pues, de alguna manera creo que, como a todas las industrias, los tomó de sorpresa, pero al turismo lo golpeó doblemente, ¿verdad? Por las medidas sanitarias que se tomaron. Igual la parte gastronómica del país, no sé si sabes esta estadística, pero hasta hace unos años nuestro país era el país con mayor densidad de restaurantes en el área metropolitana a nivel mundial. Es decir, la cantidad de habitantes que nosotros teníamos en el país en relación a la cantidad de puestos de alimentos y bebidas es el más denso de todo el mundo. Entonces eso ya hacía de por sí que este sector, por lo menos la parte gastronómica, tuviera cierto nivel de interacción fuerte, ¿verdad? Porque hay mucha competencia. Pero sale esta situación, se da esta crisis sanitaria y pues esta crisis sanitaria cambian totalmente todos los números, ¿verdad? Es decir, ya a partir de esto los hoteleros y los restauranteros tienen que entrar en una nueva realidad que ha sido muy dura, la verdad. Digamos, nuestra experiencia con el sector es que ha costado de alguna manera que se adecúen algunos, otros lo han hecho pues muy bien, maravillosamente, hay otros que honestamente todavía están en ese proceso de ajuste, ¿verdad? Y eso pues obviamente impacta en los números, ¿verdad? Sí, claro. Hay un tema de cultura donde cuando yo tengo una situación, yo preveo, digamos, un buen escenario económico, y normalmente uno no quiere cambiar el cassette y decir, pucha, ahora mi realidad ya no es esa, es otra realidad. No quiere aceptarlo. No se quiere aceptar y entonces entra un tema de dificultad de los reajustes que se tienen que hacer a nivel operativo para poder lograr, digamos, sobrevivir. Y es que este es el tema, digamos, que hoy por lo menos el turismo y el sector de gastronomía están sosteniendo en este momento y es lograr salir adelante de esto. Probablemente después de esto pues nos irá muy bien, pero hoy la misión es salir adelante, a como dé lugar, ¿verdad? Y tal vez para complementar eso, Costa Rica es un país que ha desarrollado una industria turística bastante robusta. En las estadísticas que ustedes pueden apreciar en el ICT, ustedes ven que hay más de 57,000 habitaciones solo en Costa Rica, ¿verdad? Eso habla del grueso de personas que nosotros recibimos, ¿verdad? Ya nos estamos acercando a los 3 millones de turistas, eso de extranjeros, ¿verdad? Además de eso, la gente en Costa Rica, su estadía promedio es de 12 días. Entonces, estamos hablando de que la gente que viene del extranjero más o menos se quedan 2 semanas en Costa Rica y que gastan un promedio de $1,300, $1,400 en esa estadía. Entonces, muchos hoteles, como Marco lo decía, estaban haciendo inversiones. Incluso, digamos, antes de febrero, muchos de nuestros clientes comenzaron a hacer inversiones en capital importante, estructura, cambio en estructuras y todo, previendo más bien ir a crecimiento, ¿verdad? Habitaciones de mayor lujo, mejores espacios, mejoras en los restaurantes y todo, porque realmente había una expectativa alta de que este año iba a ser muy bueno, y en verdad iba a ser muy bueno. Realmente lo dijo la ministra de Turismo, íbamos con un crecimiento más o menos con respecto al año anterior del 12%. Eso implica y habla muy bien de cómo el turismo va evolucionando. Costa Rica tiene una gran ventaja y es que Costa Rica tiene un turismo, hay gente que puede decir que es caro, pero es un turismo que es reconocido por su excelencia, ¿verdad? Por su atención. Entonces, el precio pasa a un segundo lado, ¿verdad? No es eso, sino el que viene a visitar Costa Rica se focaliza mucho en la calidad que ofrecemos nosotros. Y eso nos ha permitido desarrollar un turismo de calidad. Por eso es que nosotros creemos que el turismo, como Marcos bien lo apuntaba, este año y probablemente 2021 va a ser un año
difícil para el turismo, pero evidentemente es una industria que hay que rescatar porque nos da muchos aportes, hace muy valioso, digamos, el país. Además de eso, con la estructura que se ha formado, que es un turismo más buscando la protección ecológica, nos ayuda a cumplir incluso metas país que tenemos, ¿verdad? De cumplir el ser carbono neutro y otras circunstancias. Entonces el turismo tiene como industria, tiene muchas variables que nos favorecen como país. Lamentablemente ese era el antes, ¿verdad? Antes en febrero, y si uno ve las estadísticas de clientes, restaurantes y hoteles, estaban muy bien, estaban creciendo muy fuertemente. Tenemos clientes restaurantes que incluso abrieron otros restaurantes con la expectativa de que les estaba yendo bastante bien, pues obviamente hoy van a tener que acercarse probablemente a bancos para buscar un refinanciamiento y lograr pasar, digamos, este bache que estamos viviendo en estos tiempos, que esperemos que sean los meses que hablan, de acuerdo a que va a haber una cura, como los científicos lo establecen, de 1 año a 18 meses. Entonces yo creo que la gente está fijando su mente pasar este año, ¿verdad? Y pensando en que el futuro va a ser mucho mejor. Don Marco, estamos hablando de un antes, es decir, podemos analizar con lo que he escuchado de las respuestas de ambos, que los presupuestos que se hicieron para arrancar el mes de enero no se pueden comparar con lo que realmente está pasando. Quiere decir que las empresas hoteleras y el sector de restaurantes ha tenido que formular nuevamente sus presupuestos y formular nuevamente estos proyectos de efectivo o esta proyección de efectivo. Entonces, a mí me viene una duda. Hay muchos restaurantes, franquicias muy importantes en Costa Rica que ya están, unas ya cerraron sus puertas y unas ya vienen pensando en cerrar, y marcas reconocidas a nivel mundial. Entonces, ¿cómo está el sector de la parte de hoteles y restaurantes? Ustedes como asesores financieros, ¿en qué momento ustedes asesoran o le indican al cliente que estos proyectos de efectivo no dan, que hay que cerrar? ¿O cómo hacen para darle esperanza al cliente y decirle, ustedes pueden salir adelante, nada más reestructurar y hacer movimientos en los presupuestos, pero sí salimos adelante hasta llegar que levanten ya esta cuarentena? Vieras que esa consulta es bien interesante, porque yo diría que no hay una única respuesta, y te voy a decir por qué. Efectivamente, como vos decís, y eso es un poquito lo que en los medios se nota principalmente, ¿verdad? Obviamente la parte crítica, la gente pues obviamente cerrando y demás, pero la realidad económica que hemos visto, por lo menos hasta este tiempo, es que existen los dos escenarios. Existen obviamente una realidad de restaurantes con cierre de negocios, y existe un mercado de otros proyectos, unos tratando de sobrevivir porque han hecho inversiones importantes, digamos, dentro del país, y no pueden salir así de buenas a primeras, y se está empezando a dar un mercado de compra de negocios, que eso es el otro tema, ¿verdad? Sí, digamos, aquí tenemos que tener claro una situación, y por eso es que el contador se vuelve, y es como, y eso yo creo que todos los que trabajamos en esta área lo sabemos, ¿verdad? Somos casi los últimos que apagamos la luz junto con el dueño del negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando en este momento también, Ivette? Hay una parte de gente con recursos a nivel mundial, pues que están volviendo los ojos a Costa Rica y están diciendo, mira, qué interesante, ahora podría invertir en un proyecto turístico, podría invertir en un proyecto gastronómico. Hace poco andaba yo en la zona norte, precisamente viendo un proyecto que está adquiriendo una persona pues que tiene recursos, un hotel, y la perspectiva de él es clarísima. Este año no se hace nada y probablemente el año que viene no se va a hacer mayor cosa, pero él está invirtiendo para futuro. Entonces, ¿y por qué tal vez eso toma tanta importancia para nosotros como contadores? Bueno, porque en cada uno me tocará ponerme el sombrero que me corresponde. Si yo estoy tratando de sobrevivir con mi cliente, digamos, pues me tocará ayudarle a readecuar las cifras bajo las premisas que, como bien lo decías vos, que cambiaron. Es decir, ya el presupuesto y el flujo caja que en algún momento hicimos no sirve, básicamente, y eso es una realidad, no sirve. Entonces nos tocará entonces replantear todos los números, y para ese replanteo de números hay que ir paso a paso, ¿verdad? Una realidad que tenemos hoy, los que nos encargamos de esto, es que tenemos que ser flexibles en la capacidad de asesorar a mis clientes. Ya ese presupuesto y ese flujo de caja que se montaban, digamos, anualizados y que uno iba monitoreando, ya no es así.
¿Por qué? Porque la realidad práctica es que hoy sale el gobierno y dice, mira, vamos a cambiar las medidas, vamos a cerrar, inclusive ya viste que, por ejemplo, la apertura de fronteras va a ser una apertura de fronteras, llamémoslo así, seleccionada, ¿verdad? Es decir, no va a haber una apertura de fronteras amplia, sino que va a venir, pues, lo que se espera, gente de países que tengan la pandemia controlada. Y entonces, todo eso, si uno va viendo en la evolución, es que todos los días nos ponen nuevas reglas, y entonces esas nuevas reglas, pues, de alguna manera tienen una injerencia en mis números, en mi parte financiera. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es, lo que hicimos en el pasado, pues está bien tenerlo presente, pero no es la realidad que tengo hoy. Segundo tema, tengo que ir lidiando con la realidad que tengo hoy. ¿Y cuál es la realidad que tengo hoy? Hay varias cosas que tengo que ver. Uno, hay una oferta y una demanda que cambió, ¿verdad? Una demanda muy limitada y una oferta que se sigue sosteniendo. Las 57.000 habitaciones que Guillermo hablaba ahora sigan siendo ahí. Y eso es tal vez algo de lo positivo. La matriz empresarial se sostiene. El problema obviamente es la capacidad de generar una demanda lo suficientemente apropiada para que haya recursos y eso se sostenga. Y eso es la batalla que está el gobierno y los empresarios en este momento. Lograr sobrevivir esa primera parte. Entonces, lo primero, entonces, que quiere decir, y es una ley económica, es que voy a tener que hacer el reajuste de mis precios. Y digamos, por ejemplo, en turismo, es muy notorio, ¿verdad? ¿Cuál es el turismo que tenemos hoy? El local. ¿El local está normalmente dispuesto a pagar los mismos dineros que paga el extranjero? No, usualmente no, hay que ser realistas en ese tema. Pero sin embargo, escuchaba un día de estos a alguien hablando de esto también en turismo, y es muy interesante porque algunos hoteles llamémoslo así, de gama alta, han recibido esos clientes locales, esos ticos que están acostumbrados a viajar al exterior, a gastar mucho dinero, y ya saben que no lo pueden hacer, entonces están haciendo turismo aquí. Entonces también hay un pequeño nicho, obviamente no es lo suficientemente grande, pero empiezan a darse ese tipo de cosas. En gastronomía, por ejemplo, también la dinámica pues obviamente ha cambiado, ya pues todos los que estamos asistimos poco a restaurantes, ¿verdad? Y entonces la realidad de lo que se está dando es que lo que dicen el servicio express y todo este tipo de cosas está pues repuntando, y lo hemos notado en los últimos meses en nuestros clientes, donde ha empezado a existir un repunte de ese tipo de ventas donde no existía antes, es decir, es una nueva oportunidad de negocios. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el punto con todo esto? Tenemos que reajustar nuestros modelos de negocios, tenemos que estar claros que nuestros modelos de negocios no son los que existían antes del mes de marzo, ¿verdad? Sino que son nuevos modelos de negocios. Y además de eso, pues entonces ahí es donde nos meten a nosotros los contadores en esta ola, ¿verdad?, de situaciones, de cambios y de modificaciones de las cifras. Entonces ahí tal vez ese es el primer elemento, hay un cambio, y eso es la primera realidad que yo tengo que tener clara como asesor contable financiero, digamos, dentro de mi negocio. Segundo, pues obviamente entender que esos cambios van a implicar estar dando constante retroalimentación a mi cliente, porque la realidad es que hoy, como les decía, estamos logrando, o algunos negocios lo que están tratando es lograr salir adelante. Otros, y es una dura realidad, pero hay que enfrentarla, otros están haciendo lo que te comentaba, vendiendo sus negocios, ¿verdad? Y dicen, bueno, como cuando tenés una crisis, por ahí tengo un anillillo de oro, voy a vender eso, porque tengo que salir adelante. Pues algunos empresarios lo que están haciendo es decir, bueno, esto es mi patrimonio, y ¿cómo hago yo para potencializar? Que ya Guillermo les comentará un poquito eventualmente de esta parte, ¿cómo hago yo para potencializar la venta de ese negocio? Porque se está dando. Y entonces eso de alguna manera mueve la economía. Pues tal vez no es el factor deseado, pero se está dando. Sí, pero se está dando. Se están dando entonces dos escenarios, digámoslo así, para lo que es el sector turístico, y podemos decir en todos los sectores, no solamente hoteles ni restaurantes, sino lo que es aventura, los que dan tour. O sea, todos ahorita están en dos escenarios. El primero es acomodar mi presupuesto, acomodar mi proyección de efectivo para ir pasando el día a día. Cuando esto pase, lo vuelvo a reacomodar conforme a las circunstancias que han venido dando. El otro escenario ahorita entonces es cómo pongo mi negocio atractivo para que realmente me paguen lo que vale mi empresa de años y no se aproveche este momento de crisis. Entonces,
Esos son los dos escenarios. Esas son las dos realidades que viven muchos empresarios. Y las dos realidades que ahorita están no solamente en el sector turístico, estamos hablando de muchas, toda la economía mundial, economía. ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen los que ahí tienen platita, ¿verdad? Los que tienen inversión y pueden ver la oportunidad, que fue lo que pasó hace muchos años con los bienes inmuebles en Estados Unidos, igual. Que los que tuvieron la oportunidad se hicieron de casas, para decir bastas, ¿verdad? Y de terrenos que ahorita están obviamente viviendo de estos. Pero don Guillermo, o sea, yo estoy como empresario en estos dos escenarios, como en hoteles y restaurantes. Y es mi negocio, yo no quiero perderlo, son años invertidos en él. Las grandes franquicias tendrán otros escenarios, pero si nos vamos para los pequeños, ¿cómo puedo yo conseguir una línea de crédito? ¿Cómo puedo conseguir un soporte financiero? ¿Cómo puedo transformar esos presupuestos que estaban hechos una realidad con un futuro muy próspero, convertir esos presupuestos y esas proyecciones para que el banco me lo crea, que mi negocio no va a quebrar? Entonces, ahí va la participación del contador privado. ¿Cómo puedo yo como contador privado de ser franco, decir la verdad y decirle, no, hay que vender, no, vamos a hacer un presupuesto, y explicarle a los bancos que sí salimos adelante? O sea, ¿qué factores o qué elementos tengo que tomar yo o considerar en estos elementos financieros para poder que el negocio siga en marcha? Sí, ahí en ese caso, Ivette, algo que apuntabas y que es una realidad, y es una obligación de los contadores realmente, una pieza fundamental, no solo para recurrir a un banco, porque uno de los temas que más importantes a efectos de un presupuesto y un flujo de caja es que el presupuesto y el flujo de caja no es solo, tienen para varios efectos. Uno, como usted lo está diciendo, el banco. Yo quiero ir a un banco y quiero ir a pedir un crédito. Y ese crédito tiene que tener cifras realistas, acorde, digamos, a la realidad que estamos viviendo hoy. Sin embargo, digamos, en turismo, uno de los consejos también, y uno lo ve, como Marco lo estaba diciendo, hay diferentes mecanismos para recolectar dinero, llamémoslo de alguna forma. Podemos recurrir a un inversionista, podemos recurrir a líneas de crédito o a nuevos servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el contador? Y es ahí donde el contador tiene la obligación. Uno, primero, contabilidad de excelencia. ¿Por qué? Porque la contabilidad de excelencia nos va a dar a nosotros la posibilidad de ir a un banco o mostrarle a un inversionista cuáles son mis números reales y cómo esos números reales se pueden convertir en un buen negocio, ser atractivo, ya sea para el banco. Al final del día se vuelve un inversionista, ¿verdad? Porque va a poner su dinero y va a dar un voto de fe de que ese restaurante o que ese hotel va a caminar. Evidentemente, hoy por hoy, los flujos de caja digamos, nuestra experiencia es que pueden dar positivo, porque obviamente hay una serie de medidas que se están tomando, como la reducción de jornada, algunos gastos reducidos. Hemos visto una empatía con propietarios de alquileres. Evidentemente ellos son solidarios con los restaurantes, sabiendo que no se puede pagar el 100%. Entonces, lo primero es tener una contabilidad bien hecha, bien elaborada, y por eso es que los contadores tomamos una relevancia importante. Después, a efectos de presupuesto, el presupuesto, antes nosotros teníamos la posibilidad de hacer lo que se le llama un presupuesto rígido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya teníamos un dinamismo, sabíamos que más o menos hemos ido creciendo un 2, un 3, un 5%, donde nosotros sabemos que el turismo iba creciendo a un cierto nivel y todo. Pues hoy ya sabemos que eso no es así. Entonces tenemos que comenzar, primera sugerencia, un presupuesto base cero, donde tenemos que comenzar de lo esencial a lo no esencial, y ese presupuesto base cero probablemente de aquí a diciembre va a ser ese presupuesto base cero, donde nosotros vamos a estar pagando las cosas esenciales. Después, flexible, no rígido. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ajustarnos a una nueva realidad. Eso nos va a provocar, digamos, a efectos bancarios, mostrar la realidad que estamos viviendo y que probablemente cualquier analista bancario va a entender. Una de las cosas que Marco y yo hemos conversado, hoy un presupuesto de un año para mí no es tan válido. Nosotros deberíamos crear presupuestos a más tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mostrarle, ya sea a un banco o a un inversionista o uno mismo, digamos, hay personas, digamos, tenemos dueños de negocios que ellos mismos con sus recursos están reinvirtiendo en su negocio para replantearse nuevas líneas de servicios. Entonces,
entender cómo me va a comportar en el 2022, cómo me va a comportar en el 2023. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, en hotelería las inversiones son muy altas, son inversiones de millones de dólares, entonces obviamente no se pueden proyectar a menos de un año. Son inversiones que uno esperaría el retorno de la inversión a mucho más tiempo. El banco también lo sabe. El banco lo sabe porque, digamos, los hoteles tienen dos negocios implícitos. Tienen el negocio de turismo, que es un negocio operativo donde se juntan recursos, factor humano y producen un servicio como la hotelería. Pero también está el de bienes raíces, que no se pierde. Y como bien lo apuntaban ustedes, hay personas que actualmente andan buscando negocios para vender. Uno de los factores, digamos, claves para hacer atractivo el negocio es que los números den una cifra positiva, pero cualquier inversionista sabe que en estos meses no va a ser positivo, ¿verdad? No va a haber una realidad positiva. Entonces probablemente lo que va a buscar y va a apuntar es que en los próximos años ese negocio tenga un potencial y que ese potencial le dé ese retorno de esa inversión que está haciendo. Entonces, a efectos de banco, lo apuntaban y es una realidad. Los bancos son difíciles, obviamente, porque ellos tienen que cuidar su patrimonio y tienen que evaluar bien los flujos de caja y presupuestos que presentemos. Entonces, ¿cuál es el otro punto? Los supuestos tienen que ser supuestos reales. Por ejemplo, sabemos que la ocupación en promedio en el país era de un 50%, pues ya esa ocupación probablemente no va a ocurrir. Lo que pasa es que también hay una realidad. Los gastos que yo tengo en mi hotel ya no son del 100% tampoco. Probablemente también serán un 75, un 50%. Entonces hay una realidad que se están ajustando los gastos con respecto a los ingresos. Después, otro de los puntos que hay que considerar para presentar, y es algo que tal vez para no omitir, es que tenemos que recordar que el gobierno cada día está poniendo más reglas. Entonces esas reglas nos obligan a tener muy presente cuáles son mis capacidades. Sí, es un mercado cambiante, claro, estamos en un mercado cambiante. Si soy un hotel de 100 habitaciones y el gobierno dice que hoy solo puedo alquilar el 50% o dar hospedaje al 50%, son 50 habitaciones. Mi hotel es de 50 habitaciones en este momento. Entonces eso nos dice cuál va a ser. Los hoteles normalmente tienen temporalidades. Costa Rica el turismo trabaja durante los 12 meses, pero la producción de ingresos realmente se da en 9 meses. Hay 3 meses que realmente los ingresos son bastante bajos. Pues aquí nos va a tocar también reestructurar nuestros gastos a esta nueva realidad. Y entonces eso nos va a provocar que las planillas sean inferiores, que los consumos probablemente sean inferiores. Entonces también a efectos presupuestarios, y ahí volvemos al tema de un contador analista, un contador que sea un informante inteligente a los dueños y propietarios. ¿Para qué? Para que se reduzcan inventarios, que haya una mejor rotación de inventarios, que los costos por implementación de habitaciones sean los adecuados. Ahora que vos decías eso, estaba recordando, en marzo y en abril, muchos de nuestros clientes nos tomaron y nos dijeron, bueno, hay que replantear el presupuesto. ¿Por qué? Porque ese presupuesto probablemente 0 ingresos, un mínimo de gastos, y esto yo lo quiero proyectar a octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? En el contexto de que sabemos que el presupuesto que había antes ya no está. Sin embargo, hay puestos y hay gastos claves que no se van a eliminar. Entonces, más allá del presupuesto, predecir un futuro hoy nos tiene que servir de guía para entender hasta dónde vamos a llegar. Vos decías algo que es muy cierto, Ivette. Yo, contador, yo tengo que poder darle la capacidad al cliente de decirle hoy, mire, continúe, porque su negocio al cabo de un cierto tiempo va a seguir caminando, va a seguir, es un negocio en marcha, o hay que mejor cerrar. ¿Por qué? Porque hoy yo como contador... Hay que ser sinceros. Sí, hay y que como ser contador sinceros tengo como que... asesores. Claro, y como contador tengo que, aparte de eso, de ser sincero, es ser un asesor, no hacer perder a mi cliente más dinero. Porque lamentablemente, de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Tal vez hay personas que dicen, hey, no, le voy a decir que tiene futuro, le voy a decir que puede salir adelante porque me quedo sin mi salario, ¿verdad? O me quedo sin mis honorarios. Entonces, aquí va la ética. Recordemos que al contador lo rige la ética, lo dirige la ética, y ahí donde debemos ser, usando la palabra coloquial, sincero,
pero realmente es la ética que mueve nuestra profesión. Entonces, si nosotros vemos que ese negocio, por más que nos duela a nosotros y a los dueños, obviamente, hay que tomar una decisión, hay que tomar la decisión y asesorar cómo tomar la decisión. No solo decirle, debe tomar esa decisión de cerrar su negocio en marcha, no podemos hacer ni con un plan estratégico vamos a poder salvar esta empresa, porque obviamente las empresas grandes de turismo tienen su colchón financiero, porque siempre va a haber una provisión para sostener en una eventualidad. Pero el sector turístico pequeño, las pymes, las medianas, las microempresas, no tienen ese colchón financiero. Por eso es que muchas ya cerraron y ya se declararon en quiebra o cerraron y después ya van a volver a reabrir, ¿verdad? Pero esa es una realidad que estamos ahorita pasando. Entonces, a todos los contadores y contadoras que nos siguen en este programa, La Voz del Contador Privado, se les agradece y también se les invita a volver a ver esta grabación y todos los programas que han tenido en las diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y también tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí hay un gran historial, el gran material para que ustedes puedan seguir repasando este tipo de programas y también lo que son las charlas y capacitaciones que se le han dado a todo el colegio. Y estos eventos vienen gracias a nuestros patrocinadores, a Cyberfull y a Tecapro, que nos han acompañado en estos momentos hasta la fecha desarrollando este tipo de programas. Recordemos que estamos con el tema de presupuestos de hoteles y restaurantes y su proyección de efectivo. Y hoy nos acompañan los hermanos Marco Vargas y Guillermo Vargas desarrollando este tema tan importante, este sector tan golpeado que ha tenido nuestro país como es el sector turístico. Palabra clave que todos recordamos siempre y que desde hace 2 años estamos viviéndolo los contadores privados día a día. Todos los días igual cambian las reglas, un día dice que hay exoneración, al día siguiente nos cambian las reglas, ¿verdad? Entonces es una jugadera, como decimos nosotros, a veces Hacienda, y nos vamos a la palabra de impuestos. Está golpeando los impuestos a estos presupuestos, a estos proyectos de efectivo. Está golpeando el impuesto del IVA, el impuesto de las rentas de capital, el impuesto sobre la renta ahorita anual, que yo creo que todos vamos a tener que hacer proyecciones de estados financieros nuevos para que nos quiten los adelantos de renta, porque nadie va a cerrar casi con utilidad. Entonces, ¿qué tanto ha afectado estos nuevos impuestos de la canasta básica que empezó ahorita en julio al sector turístico, a esos presupuestos y proyecciones de efectivo? Ahí tal vez nada más, y para concluir el hilo de lo que comentábamos ahora un poquito, una idea y quisiera remarcarla porque creo que es muy importante para los que estamos en esta línea es, vos lo dijiste, hay un pasado, un presente y un futuro. Que hemos visto nosotros en el mercado de lo que ha sucedido hasta ahora, que lo que vos decías, hay que tomarse una dosis de realidad y esa dosis de realidad es que veníamos negocios operando con normalidad. Hemos notado que tanto bancos, inversionistas y demás están dispuestos a invertir en eso. Es decir, no es que yo desecho la historia solamente por desecharla, ¿verdad? La historia sigue siendo historia y tiene un valor, ¿verdad? ¿Cuál es el punto ahí? Pues obviamente que tengo que saber potencializar esa historia. Ya no va a ser lo mismo en números, pero evidentemente es un factor donde yo le puedo decir a mi banco, mire, señor banco, a mí me iba muy bien, ahora me está yendo mal, evidentemente, pero yo sé que haciendo algunos ajustes puedo salir adelante y probablemente vayamos a esto. Entonces, ahí hay una parte de nosotros como contadores encargados de recopilar esta información pasada, explicar cómo nos afectó, digamos, la situación actual y cuáles son los planes, eso se hace obviamente con la gerencia de estos negocios, cuáles son los planes futuros para evidentemente lograr, digamos, calzar a algún inversionista o algún banco en este proceso. Ahora, en torno a la consulta que nos hacías de materia de impuestos, evidentemente hay un golpe, hay que decirlo, ¿verdad? Es decir, no porque hoy no se, cuando decimos golpe me refiero a que no vamos a decir que con el IVA nos están golpeando. Bueno, si yo no estoy vendiendo, no me está golpeando, evidentemente. Pero sí hay un efecto indirecto. Te recordabas que hablábamos un tema de la oferta y la demanda. Esto es una básica de economía. Entonces, cuando uno le dicen impuestos, la primera cosa que le dicen con el tema de IVA, no, pero es que ese no es su problema, ese es el problema de su cliente. Ojo,
no es el problema de su cliente, porque cuando yo a mi cliente le digo, mira, el Tours que antes valía $10, ahora vale 13, entonces sí es un problema mío, porque al final del día me están restando competitividad. Es decir, y por eso es que el sector turismo está abogando tan fuertemente, ya hay varios proyectos en la Asamblea Legislativa, precisamente para lograr trasladar, digamos, esos impuestos por lo menos un tiempo prudencial, mientras que este país pues vuelve a retomar, y el turismo principalmente. Entonces, sí hay un efecto y sí hay una preocupación, no hoy, sino obviamente en el momento de que esto empieza a darse una preapertura y los clientes empiecen a sentir, que ya lo están sintiendo algunos, los locales por lo menos, precisamente un incremento en sus precios, ¿verdad? Y no se vale decir que es que el IVA lo paga el cliente, sí lo paga el cliente, pero es que mi cliente entonces, cuando yo tengo una situación económica como la que estoy viviendo hoy, lo que le estoy diciendo a mi cliente es, en un momento malo de la economía, hoy está más caro. Entonces, evidentemente no es el momento más oportuno para decirle a mi cliente que es más caro el servicio que yo le estoy prestando. Entonces ahí hay un tema que sí, los impuestos sin lugar a dudas tenían que replantearse, pero más allá, digamos, eso no está en control de nosotros, eso es un tema de gobierno. Nosotros sí tenemos como contadores, de nuevo, ahora sí, revisar esas finanzas y decir, bueno, ¿es viable pensar en un incremento de precios vía impuestos? O es obvio que yo puedo reajustar mis tarifas para no golpear tanto a mis clientes. Eso va a significar obviamente un recorte de mis márgenes de ganancia, pero también yo tengo que visualizarme en el mediano plazo cómo salgo adelante con esa realidad. Esperemos que haya un ajuste del gobierno, pero eso es un factor que no está en mi control. Y tal vez, Marcos, recamar, una de las cosas, Ivette, que vos hablabas y que, digamos, a los que nos toca preparar flujos de caja en hotelería, bueno, y en negocios en general, pero en hotelería también uno lo percibe, son las reglas del prorata, ¿verdad? Entonces tenemos ingresos que están exentos, pero servicios que están asociados a ese ingreso que nos cobran impuestos, que al final del día se traducen, como no se pueden repercutir en el cliente, se traducen eventualmente costos para el hotel o restaurantes. Lo vemos más en hotelería, ¿verdad? Entonces al final del día incluso un poco se convierte en un dolor de cabeza, porque a nivel de flujo de caja, ¿cómo reflejo todo eso? ¿Verdad? Entonces la dinámica, y tenemos que hacer ese ejercicio cuando incorporamos presupuestos donde tenemos ingresos exentos o ingresos a una tarifa diferenciada y comenzamos a incorporarle costos que sí tienen impuesto del 13%. Entonces, ¿cómo hago yo para que eso? Pues sí, el impuesto, como bien lo apuntaba Marco, lo paga el cliente, pero hay una parte que eventualmente se puede convertir en costo porque no lo puedo repercutir directamente al cliente. Y eso tiene que quedar reflejado en el flujo de caja. Muchos restaurantes, la gastronomía es uno que tiene márgenes. La gente cree que cuando va a un restaurante, muchos restauranteros creen que tienen márgenes enormes de ganancia. Pues un restaurante va a depender de varios factores. Uno, el nivel de ventas que tenga. Hay un nivel mínimo de ventas que puede tener un restaurante, que es cuando usted dice, bueno, con este nivel de ventas ya cubrí mis costos fijos y mis gastos variables, ya me generan una ganancia. Si no cubrimos ese nivel de ingresos, es difícil que haya una ganancia real. Entonces, en ese grueso hay bastantes restaurantes. ¿Por qué? Porque hay una oferta bastante grande de restaurantes que venden, pero que no venden tanto. Entonces, y los costos fijos asociados a mantener locales de este tipo son altos. Normalmente los alquileres son bastante altos, las planillas asociadas son altas, por eso todos estos proyectos de flexibilizaciones laborales, de alquileres sin IVA y todo, pues sí, ahí sí impactan positivamente el flujo de caja y nos ayudan a, por ejemplo, a negocios como la gastronomía a subsistir. ¿Por qué? Porque bajo esa premisa de antes, incluso antes de la pandemia, tenía márgenes de ganancia pequeños, no tan grandes. Entonces, si le agregas esos componentes como impuestos y costos de operación altos, la ganancia era poca, ¿verdad? Entonces, aquí hay un tema que también, y es importante revalorizar, y es que los contadores tenemos que comenzar a revisar los costos fijos y variables. Los variables son probablemente los que tenemos mayor control. ¿Por qué? Porque los fijos es el alquiler, el salario, hay cosas que yo no puedo ingerir, la luz, la tarifa es la que es, ¿verdad? Pero los variables sí.
¿verdad? Y entonces ahí es donde los contadores, esa inteligencia de contador ingresa y se la transmite a esos propietarios, a esos gerentes operativos, a esos gerentes generales, donde logramos darle esa dosis de información para que ellos puedan tomar decisiones. Las grandes cadenas de restaurantes, por ejemplo, no es un misterio porque son tan rentables, porque llevan al hilo cada uno de los gastos que se dan, incluso en la atención de un cliente. Entonces, evidentemente tenemos que llegar a ir mejorando nuestro servicio para que esa información se le transmita a los gerentes y operadores de negocios para que logren hacer esto. Muchas veces cuando uno prepara y me ha tocado, digamos, yo trabajo muy intensamente preparando presupuestos con hoteleros o restauranteros, y una de las cosas que se da, digamos, es falta de información. Cuando usted llega como financista, como contador, llega a solicitarles información, hay una carencia de información. Los sistemas hay muchos sistemas que tienen muchísima información, que nos pueden proveer mucha información, pero no es fácil de extraer. Sí, ahí es donde podemos analizar que no es aquel que conoce el negocio como tal, sino que hay que verlo como un tercero, porque a veces hay situaciones que los bancos o entidades financieras nos solicitan para analizar nuestro negocio, como la parte del Ministerio de Economía, que nos pide para analizar los sectores. Entonces ellos empiezan a pedirnos ciertas cuentas contables, ¿verdad? Ciertas relaciones de elementos que es particular de los sectores y nosotros no lo tenemos desglosado a nivel contable. Entonces, una cosa es verlo hacia adentro, nosotros como asesores internos, qué es lo que realmente el mercado nos está exigiendo bursátil, qué realmente la parte financiera nos va a pedir para una línea de crédito. Entonces, es cierto, nos tenemos que poner el sombrero dentro de la empresa, pero también en este momento en especial tenemos que ponernos el sombrerito de la parte de la economía mundial y nacional. Y me viene así como para ir aterrizando ya el programa que estábamos hablando, que lo íbamos a hacer como el antes y el ahora y el después del sector turístico, el futuro de este sector. Nosotros como contadores debemos reflejar el futuro en estas proyecciones de efectivo y en estos presupuestos. Hay un proyecto que se le llama la hoja de ruta del turismo, que es lo que está manejando el ICT, y leyendo ellos involucran muchos elementos, el elemento financiero, elemento de protocolo, elemento de mercadeo, cómo darse a conocer a nivel Costa Rica, todo el sector turístico. Entonces, me queda, digamos, tal vez podríamos cerrar el programa de esa manera. Cómo involucrar todos los cambios que el gobierno a nivel salud y a nivel económico y de impuestos, podríamos decir, le va a pedir a este sector y verlo reflejado en esos presupuestos y en esos flujos de efectivo. Porque realmente ahora que hablábamos de costos variables y fijos, obviamente hasta eso nos cambió. Total. Algunos variables se convirtieron en fijo, unos nuevos llegaron, ¿dónde los meto? Si en fijos o en variables, ¿cuál es mi realidad de punto de equilibrio en esos negocios? Total. Entonces yo creo que por ahí podemos irnos, claro, para que los que nos están escuchando sientan ese antes y ese ahora y para dónde vamos con nuestros presupuestos. Tal vez yo voy a dar una parte y ya le cedo la palabra a Guillermo para que explique otra. Tal vez, digamos, un aspecto muy relevante en ese momento y ese después que estás diciendo hoy. Evidentemente, y eso es parte de lo bonito de todo esto, si queremos sacar algo bonito de la situación que estamos viviendo, es que la gente se está reinventando, ¿verdad? Sí, claro. Y hoteles y restaurantes no son la excepción, ¿verdad? Esto es en Monteverde, por ejemplo, hay un restaurante que ya pues invirtió en cápsulas y entonces están dando pues cenas, digamos, privadas en cápsulas, digamos, en plástico. Hay una de Europa, no sé si lo vieron, que puso unos muñecos de peluche, sí, gigantes, sí, para guardar esa distancia. Sí, entonces es la manera innovadora que claro, están trabajando estos sectores. Hay hoteles que están invirtiendo en menús digitales que se toman con el teléfono, hay proyectos gastronómicos que están invirtiendo, digamos, más allá del express en clases virtuales. Los chefs se están dando, digamos, clases ahora, inclusive están promocionando cómo lograr vender parte de sus productos, digamos, también con clases, es decir, con tema de educación, muy interesante eso. Y entonces uno ve que los modelos de negocios se están reajustando. Entonces, la primera misión para el contador es ir a entender ese modelo, porque
yo estaba conociendo el modelo viejo. Ahora Sí, cuénteme claro. la nueva historia, porque, y eso siempre se lo digo a todos los clientes, esa nueva historia, ¿qué es lo que pasa? Número uno, son nuevas fuentes de ingreso, pero además nuevas fuentes de gastos y de costos. Y es lo que estás diciendo precisamente porque el ministerio me obliga a ciertas cosas, pero si yo soy muy creativo, empiezo entonces a generar, digamos, una diferenciación con nuevas líneas de ingresos y nuevos costos. Ahora tendré que invertir en una plataforma digital para vender, ahora tendré que invertir en un diseñador web para que me haga un código QR para tener mi menú actualizado. Es decir, hay un reajuste de gastos que evidentemente no puedo decir, bueno, con la historia ya sabemos para qué funciona, pero la nueva historia necesito ir a mapear mi cliente, a ir a entender cuál es ese norte y esa nueva visión que está haciendo, digamos, para entender entonces qué significa eso, tanto en entrada de recursos como en salida de recursos. Digamos, ese es un elemento que no nos lo brincamos los contadores, porque más allá de lo que vos decías muy bien ahora, es decir, nos toca a nosotros ir a contar en vez de la historia de los bancos. La experiencia que nosotros hemos tenido con bancos es que sí tienen apertura a escucharnos, pero hay que ir a contar bien la historia y hay que ser muy creativos en decir, mire, mi cliente se está reinventando de esta manera para esto, ¿verdad? Entonces ahí ese es el primer elemento y creo que uno de los más importantes para entonces ir a hacer nuevas cifras. Y entonces ahí, Guillermo, tal vez un poco explicar toda esa información que uno debería estar recopilando y esas realidades. Vamos a ver, como Marco lo dijo antes en la charla, uno de los temas es que la hotelería, uno no puede desechar la información vieja. La información vieja es muy valiosa. Nos habla, digamos, en un hotel, por ejemplo, un hotel es muy normal que usted tenga que tener porcentajes de ocupación, tiempos de estadía, tarifas promedio, tiquetes promedio por tipo de ingresos, demanda derivada de ingresos, costos por servicios. Entonces, toda esta información nos sirve para que hoy por hoy nos tenemos que replantear los modelos de negocios. Por ejemplo, hotel, que es uno de los que nosotros atendemos, los hoteles son empresas multifuncionales, ¿verdad? Un hotel es una industria de diferentes tipos. Da hospedaje, eso es una industria. Da restaurantes, eso es una industria. Da servicios de spa, de transporte, alquiler de parqueo. O sea, hay una serie de condicionales que normalmente se están cambiando. Digamos, no es hotel, pero por ejemplo, estaba escuchando que los Walmart en Estados Unidos quieren hacer sus parqueos en cinemas. Entonces, ahí es donde usted ve que los hoteles nos tenemos, los que están a cargo de un hotel, van a tener que replantear su modelo de negocio. Hoy por hoy es muy normal, por ejemplo, en hotelería, ver que tengan sus servicios de spa, personal de planta, planilla. Bueno, será posible que será mejor contratarlos por servicios profesionales y replantear nuestro modelo de negocio. Será importante alquilar alguna parte del hotel para otros servicios. Entonces nosotros tenemos que replantear. Y por eso es que los contadores toman tanta importancia. Tienen que conocer las cifras que tenemos actualmente. Sin ese conocimiento yo no puedo ir a replantear ningún modelo. ¿Por qué? Porque yo necesito entender, compararlo con algo para ver cuál de las opciones es la más rentable. Si sigo con la opción que tengo hoy o voy a hacer un replanteamiento. Y eso tiene que quedar reflejado en todo presupuesto y flujo de caja que hagamos. Después, otro aspecto que es vital, digamos, en este replanteamiento en el futuro es que este futuro o esta incertidumbre que mantenemos, pues se va a mantener. Obviamente no puedo predecirlo, pero como lo dicen científicos, 1 año, 18 meses. Después va a venir otra nueva realidad. Probablemente la realidad va a cambiar y hay que aprovechar más bien los costos adicionales, por ejemplo, en todo lo que es limpieza y todo, para convertirlo en una fortaleza. ¿Por qué? Porque probablemente muchos clientes van a recurrir a un hotel o a un restaurante que logre asegurar que sus procesos de higiene son los adecuados. Entonces usted se siente seguro. Habrán vacunas y de todo, pero habrá gente que va a buscar esa parte. Muy bien lo han dicho muchos de los que están encargados en el área turística en el ICT. Costa Rica es un turismo natural y probablemente la primera parte de turismo que va a levantar es el turismo que está relacionado con el ocio. Todo lo que es familia y todo. Aquí hay una oportunidad que tenemos que desarrollar. Creo que todos, vos lo comentabas fuera de cámaras, Ivette, vos no has podido ver a tu mamá por un cierto tiempo, por todas las restricciones y todo. Pues mucha gente va a querer ahora viajar con su familia.
Entonces, ¿cómo hago yo hotel o yo restaurante para hacer mejor la experiencia? Probablemente ahí van a haber costos y van a haber una serie de circunstancias que vamos a tener que incorporar. ¿Por qué? Porque un hotel de excelencia probablemente va a buscar definir gustos y preferencias de ese cliente para darle una mejor experiencia, ¿verdad? Nosotros tenemos clientes, hoteles que incluso desde que la persona hace la reserva, ya saben qué come, si es alérgico a alguna circunstancia y todo. Eso obviamente tiene un costo, ¿verdad? Pero eso nos va a dar la posibilidad de vender productos más personalizados y que la gente probablemente está dispuesta a pagarlos. Claro, digamos, yo siento, con lo que los he escuchado conversar, hay que cambiar la mentalidad que antes nos basábamos solo en la parte financiera. Los contadores somos de jalar más para la parte financiera y ver dónde hay rentabilidad. Y a veces dejamos ciertos elementos y se lo dejamos a la administración o se lo dejamos a los directores de calidad y nosotros como que nos hacemos a un lado. Lo que me interesa es reflejar la realidad financiera. Entonces, en este momento hay una unidad entre la parte financiera y la seguridad y el confort de los huéspedes o los clientes que van a llegar a los lugares. Entonces, resumiendo toda la entrevista, lo que me queda así como la frase clave es que este tipo de sectores tiene que tener una contabilidad de excelencia, una contabilidad casi cero errores, porque es la base para la toma de decisiones futuras, analizando los escenarios que vimos ahora, vendo o no vendo mi negocio, hasta dónde me va a llegar ese colchón financiero, tengo o no tengo que pedir líneas de financiamiento o no, o tengo que hacer una reestructuración de mis costos fijos y variables para llegar a un buen punto de equilibrio, y tengo que agarrarme de la mano de todo lo que el Ministerio de Salud va a decir, de todo lo que el sector económico va a decir, de la parte financiera nacional e internacional, porque va a depender de los turistas que vienen. Entonces, como dicen, el contador llegó el momento de ser economista, de ser contador, de ser asesor, hasta volverse casi médico para analizar cuáles son esos cambios que vienen dirigidos del Ministerio de Salud y cómo me va a afectar esos costos y variables. Realmente muchísimas gracias, don Marco, don Guillermo, por estar con nosotros el día de hoy compartiendo toda esa experiencia y todos esos conocimientos en este programa La Voz del Contador Privado. Las últimas palabras para poder cerrar el programa y agradeciendo a todos los que nos han venido siguiendo en redes sociales. De nuevo agradecer pues la anuencia del colegio y a ustedes contadores, pues hacerles ver, digamos, la importancia que tenemos referente, digamos, a nuestro trabajo. Esto es un reto y ya he escuchado a varios colegas contadores decir una frase que me encanta y es que nos volvemos ingenieros financieros. Y efectivamente, es decir, nuestra labor, digamos, más allá de recibir detrás de una oficina información y con eso pues plasmar una contabilidad, nos volvemos contadores de historia también, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que entender el entorno en que se está desarrollando la situación. En turismo, por ejemplo, hay que estar muy atento. La Organización Mundial del Turismo ha tirado estadísticas muy interesantes, ha planteado 3 posibles escenarios de cómo se reactivar el turismo a nivel mundial. Hay un escenario obviamente que da mucho temor y es que va a haber aperturas de fronteras hasta el mes de diciembre probablemente. Pero bueno, ahí es donde nosotros los contadores tenemos precisamente que revisar estas proyecciones, estos números, lo que vos decís es una contabilidad impecable y evidentemente acompañar a nuestros clientes en este proceso. Hay que recordar que muchos aquí en Costa Rica es muy interesante, tanto el turismo como la parte gastronómica, más o menos un 80-90% de estos negocios son microempresas. Es gente que normalmente, el chef que es excelente haciendo lo que hace, pero no necesariamente es financista. El dueño de un hotel que invirtió bastante dinero, pero que tampoco es financista. Y entonces ahí nosotros tenemos esa necesidad como financistas de acompañarlos en un proceso y más en este momento, ¿verdad? Eso es como cuando uno va al doctor y tiene una enfermedad un poco delicada, uno espera que la compañía del doctor se dé durante todo el camino, ¿verdad? Es lo igual, ¿verdad? Tal vez, como dice Marcos, agradecerle al colegio por la invitación. Realmente mi mensaje, digamos, a los contadores que nos están viendo es, somos una pieza fundamental. Hoy tenemos que ser innovadores, tenemos que ser creativos,
tenemos que acompañar a esos departamentos. Muchas veces el contador, somos los números, pero somos números que tienen que contar una historia y que eventualmente van acompañados de los nuevos proyectos. Entonces tenemos que ser analistas y tenemos que entender que nuestro trabajo es fundamental para salir adelante. Creo que uno de los mensajes de mayor relevancia, Marco lo dijo también, que los contadores junto con los dueños normalmente somos los que apagamos la luz y nos vamos de último. Pues hagamos que no sea solo nosotros, ¿verdad? Que más bien que le demos continuidad al negocio, porque esa continuidad del negocio va a depender de buenas cifras para bancos, para inversionistas o para tomar decisiones, porque al final del día un dueño dirá si el negocio continúa, si abre otro negocio, de acuerdo a las cifras, no porque, tengo muchas ganas de tener un nuevo restaurante, no. Lo que va a dictar probablemente la apertura de ese nuevo restaurante van a ser las cifras que demos, entonces tenemos que ser muy objetivos, muy buenos calculando esa información y dándole una buena expectativa, digamos, a esos nuevos propietarios y a las personas que están, digamos, como clientes o como trabajadores. Los contadores tienen que ayudar a esos empresarios. Muchísimas gracias. Yo sé que tanto el Colegio de Contadores Privados en sede central como son las regionales, que son donde más está esta actividad del área de turismo, lo que es en la parte de Punta Arenas, Guanacaste, Los Santos, toda esa línea tiene parte turística y sé que este programa de hoy va a ser de mucho provecho para hacer un llamado a la conciencia a nosotros realmente como contadores privados de cómo estamos desarrollando la contabilidad y si realmente es una buena base para la toma de decisiones tanto de hoy como de mañana. Y a ustedes que han estado siguiéndonos en redes sociales, todas las contadoras y contadores privados de Costa Rica, muchísimas gracias por estar siempre escuchando y viendo este programa La Voz del Contador Privado. Les recordamos que siempre vamos a estar desarrollando este tipo de temas, hoy con el sector turismo, y hay varios sectores que han estado golpeados con esto de la pandemia y vamos a seguir desarrollando temas de interés para nuestra profesión. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores de Capro y Cyberfull, porque gracias a ellos este programa también está llegando a cada uno de ustedes. Nos vemos, a cuidarse mucho, porque realmente queremos que nuestra profesión salga adelante juntos. Hasta luego.